Bien, compañeros, muchas gracias. Evelyn, Edgar, Yoli, ya me están entrando los mensajes. Les agradezco mucho. Perdón por el atraso de unos 5 minutos que tenemos, pero vamos a empezar. Muchas gracias, Mercedes, Cristian. Ya estoy tranquilo y estoy bien. Bueno, les decía, compañeros, que recapitulando brevemente, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar en la clase. Les voy a dar algunos elementos así muy rápido. Solo quiero comentarles lo de mi nombre, ya no va a aparecer ahí. Les decía también, quiero comentarles, aquí arriba tiene una dirección de correo electrónico, notarial @yahoo. Voy a... Esta dirección de correo electrónico que van a encontrar ustedes aquí, notarialquiroz@yahoo.com, es, compañeros, aparte de que tengo un correo institucional, una dirección de correo, les va a quedar esta dirección para cualquier comentario que ustedes quisieran hacer relacionado con el tema de las clases de Derecho Notarial. Yo lo veo tal vez cada día, no sé si en la mañana o en la noche, pero siempre veo los correos y les hago su respuesta. Aparte, quiero comentarles también, hoy hablé con el ingeniero Castillo, quien es el encargado de abrir los procesos con respecto a los accesos a Classroom. Me ofreció que, sí, Naomi González, ya los puedo leer, los correos, les agradezco mucho. Perdón, sus mensajes. Entonces, les comentaba, compañeros, ya espero, y es un compromiso, y quiero responsabilizarme con eso. Primeramente Dios, si tengo el acceso de mañana ya con Classroom, enviarles a ustedes la primera hoja de trabajo, o sea, la hoja de trabajo relacionada con el tema del primer punto del programa, que es la evolución histórica del notariado. Luego de eso, que ya les dije, aquí está lo del Notarial Quiroz para que ustedes me hagan los comentarios. También quiero comentarles, compañeros, que tengo el día de hoy, hasta el día de hoy, que refresqué la base de datos de los alumnos. Tengo 632 alumnos ya inscritos oficialmente, y tengo 646 miembros ya unidos al grupo. De esa cuenta solo quiero comentarles rápidamente: día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes aceptaré solicitudes para que yo las apruebe y que ustedes puedan ingresar al curso aquí a la página, ¿verdad?, de Facebook de Derecho Notarial. Después del día viernes, porque les estoy comentando, si tengo 632 alumnos, no debería tener 646 miembros. Sé que alguno extra que no es alumno está ahí. Pero a partir del lunes de la otra semana, los que quieran ingresar aquí al grupo, va a ser necesario que me escriban a notarialquiroz@yahoo.com, que me expliquen ustedes su número de carnet, su nombre y su sección, y la solicitud de que los apruebe para ingresar al grupo, y entonces de manera inmediata les voy a permitir. Bien, luego tenemos, compañeros, que ya les había dicho, creo que eso sí lo vieron ustedes y se lo vuelvo a repetir. Quiero comentarles que en el programa de Derecho Notarial van a encontrar ustedes, en la bibliografía, van a encontrar ustedes varios autores y varios libros que se les están sugiriendo. Sin embargo, yo les estoy poniendo aquí el número 8, significa que en la bibliografía se encuentra en el número 8 Jiménez Arnau, Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. No lo puse aquí en orden de relevancia o de orden de importancia, sino que simplemente como se encuentra contenido en la bibliografía. Luego viene el número 18, que es Muñoz, Neri Roberto, Introducción al Estudio del Derecho Notarial. Yo lamentablemente, ¿verdad?, el día viernes no, y hoy tampoco lo puede traer, pero voy a traer para el día viernes el libro del doctor Neri Muñoz, para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes lo puedan adquirir. Ese libro del licenciado Muñoz, Introducción al Estudio del Derecho Notarial,
les quiero comentar, como lo dije en la otra clase, yo fui auxiliar del licenciado Muñoz por 2 años. Lamentablemente, pues se fue de esta vida terrenal, él falleció el año pasado y entonces se nos fue un gran maestro, profesor del derecho notarial, al igual que el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, también profesor, excelente profesor, catedrático, profesional del derecho notarial, que también tiene su libro, ya se lo voy a referir cuando sea el momento de hacerlo y de verlo, ¿verdad? Porque creo que es importante que lo veamos así. Quiero comentarles entonces, luego viene el otro libro que es Neri, es el apellido de él y argentino es su nombre, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial. Este libro, su acceso económicamente hablando es un poquito alto y entonces por ese motivo yo pienso que de estos, ¿verdad? El 8, el 18 y el 19 son los libros que a mí me interesaría que ustedes vieran. Bien, quiero comentarles también, compañeros, en este tema que por vía Classroom les voy a enviar su primera hoja de trabajo. Hoy vamos a ver un tema de la evolución histórica del notariado, así demasiado breve, muy brevemente, compañeros. Vamos a ver esto. Yo decía en la otra clase que el hablar de épocas históricas, el hablar de la historia, pues yo lo comprobaba cuando era presencial y daba el tema presencialmente, pues de verdad que miraba, ¿verdad? El aburrimiento y el agotamiento ya en la noche de las clases cuando uno habla de la historia. Por ese motivo solo quiero comentarles que voy a hablar muy brevemente del tema histórico del derecho notarial, de dónde proviene el derecho notarial, las exigencias de las formalidades y los requisitos. Y quiero comentarles entonces que en el punto número, en la literal H del punto número 1 se establece, dice evolución histórica del notariado. Y esa evolución histórica del notariado en Guatemala es la que nos va a interesar a nosotros y es la que yo les voy a mandar les voy a enviar vía correo para que ustedes obtengan esa información. Y como les decía en la clase de la primera clase, solamente una pregunta va a venir en cada una de las variantes que voy a ponerles en su primer examen parcial. Una pregunta nada más. Es una hoja tamaño oficio. Ahí van a encontrar ustedes aspectos relevantes de la historia del notariado en Guatemala. Quiero comentarles también, hay un par de nombres y fechas. No voy a preguntar nombres ni fechas. Lo que voy a preguntar son temas específicamente importantes con respecto a cómo se evolucionó el notariado en Guatemala, los cabildos, quiénes eran o cuáles eran los requisitos, el examen correspondiente para poder obtener el ejercicio del notariado, en qué época se llevó a cabo el primer sello notarial en Guatemala. Eso es digamos, los aspectos relevantes y básicos que vamos a ver en relación a la historia del notariado. Y luego, compañeros, para este tema de la evolución histórica, antes de que empecemos a hablar ya del derecho notarial, porque hoy lo vamos a empezar a hablar, hoy lo vamos a empezar a platicar, solo quiero comentarles, a ver si no hay alguna. Quiero comentarles entonces que voy en este momento a platicarles así muy brevemente en relación al tema de la evolución histórica, digamos en términos muy generales. Quiero comentarles y pues compartir con ustedes, compañeros, que se establece o se determina que desde la época histórica, pues el génesis del derecho notarial es la escritura pública, la necesidad de las civilizaciones a las comunidades sociales, la necesidad de hacer constar documentalmente, o se habla que antes podía ser hasta en piedra, ¿verdad?, donde se hacían constar los contratos. En esa época, pues
se creó la escritura pública, se dice que la escritura pública creó al notario, ahora el notario está creando la escritura pública, paradójicamente así es, pero actualmente nosotros los notarios somos los que creamos la escritura pública. Se habla históricamente también que en la época romana, yo les decía a ustedes la trilogía de la procedencia del derecho notarial, esa trilogía de los países de Italia, Francia y España, cuando se habla de las lenguas romances, cuando se habla del latín, ¿verdad? Del ejercicio del notariado de tipo latino, que ya lo explicaré en su oportunidad en este punto número 2. Pero quiero comentarles entonces que existían en la época romana existían los tabeliones, los escribas sacerdotales, los amanuenses y los íngrafos, y lo que se perseguía con ellos era que el primer requisito era que fueran buenos calígrafos, que fueran, por ejemplo, en el caso de los amanuenses, así se le decían, porque su caligrafía pues era exquisita, era muy buena la caligrafía. Aún puedo referirme a la historia del notariado en Guatemala. Pueden ir a ustedes a consultar al Archivo de Centroamérica, protocolos del año 1950 en adelante. Pueden ir a consultar ustedes, se van a dar cuenta que con canuteros, con plumas fuentes, se hacían las escrituras públicas, donde era una caligrafía, repito, exquisita, ¿verdad? Donde así que con caligrafía, ¿verdad? Se hacían las escrituras públicas. Actualmente nosotros en el ejercicio del notariado, el artículo 13 del Código Notariado dice que puede hacerse a máquina o a mano de manera legible. Pero desafortunadamente, compañeros, no sé si la caligrafía ya no se tiene como antes, pero desafortunadamente sí, pues se piensa que en la nueva ley de notariado pues se elimine la facultad del notario de hacer escrituras públicas o los instrumentos públicos a mano. Y por último, quiero comentarles del tema del derecho, de la historia del notariado. Quiero remontarme a pasajes bíblicos, quiero remontarme a la época de la Biblia, imagínense ustedes hace cuántos años, y de verdad que les voy a leer esta parte de aquí porque van a comprender ustedes históricamente hablando la importancia del derecho notarial, la importancia de la creación de las escrituras públicas. En Jeremías capítulo 32 les leeré de manera muy breve la parte correspondiente al respecto de esto, y dice: comprendí entonces que era una orden de Yahvé, compré pues ese campo a mi primo Anamel de Anatot y le pagué como precio 17 siclos de plata. Después hice la escritura de contrato y la sellé, busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se la entregué a Baruc, hijo de Nehemías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Anabel, de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Miren esta importancia, dice: delante de ellos di esta orden a Baruc: compra el ejemplar sellado junto con la copia abierta y colócalos en un cántaro de greda a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo. Miren la importancia para que nosotros podamos hacer un parangón o podamos hacer una comparación con el ejercicio del notariado. Si ustedes se dan cuenta ahí cuáles fueron las órdenes de él, que esa escritura, ¿sí?, se depositara en un jarro, en una ánfora, que es un jarro de barro. ¿Pero para qué? Para que se conservara, para que se guardara, para que se custodiara y se conservara. Y es lo mismo que ahora actualmente nosotros, de acuerdo al artículo 8 del Código Notariado, dice: protocolo, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma que el notario registra de conformidad con esta ley. Eso significa, compañeros, que históricamente, desde la época de la Biblia, ya se pensaba en perpetuar los hechos y todas aquellas declaraciones de voluntad que se hacían entre los ciudadanos.
Y miren la existencia de testigos. Ya llegaremos en el momento de las clases de que platiquemos nosotros de los testigos, quiénes son los testigos, qué clases de testigos son, cómo auxilian al notario. Pero ya le leí ese pasaje bíblico de Jeremías donde se establece que era necesaria la existencia de testigos que auxiliaran al notario. Se hizo la compraventa. Y desde ahí entonces, compañeros, ya podemos hablar nosotros del tema del ejercicio del notariado. No estamos hablando de un notario, pero estamos hablando de la existencia de la escritura pública. Por eso les decía yo, históricamente la escritura creó al notario y el notario ahora crea la escritura pública, porque para eso estamos facultados nosotros los notarios. Nosotros los notarios somos los únicos funcionarios públicos que estamos autorizados, ¿sí? Autorizados para fraccionar instrumentos públicos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos los instrumentos públicos que la ley nos faculta, que la ley establece y que la ley determina en el Código Notariado, que ya miraremos en su momento conforme vayamos desarrollando estos temas del derecho notarial. Quiero entonces, compañeros, solo comentarles que con esto hablé así a grosso modo, muy brevemente, sobre temas históricos, temas tan relevantes y tan importantes como es la existencia desde la época de la Biblia, la existencia ya de una escritura pública, que nosotros los notarios somos los que debemos de crear y somos los creadores del mismo. Bien, dicho esto, entonces, compañeros, mi compromiso será entregarles a ustedes o mandarles vía correo y entregarles a ustedes la hoja relacionada correspondiente a la evolución histórica del notariado en Guatemala. Y terminado eso, vamos a hablar ya del segundo tema. Vamos a entrar ya ahora a hablar del tema de derecho notarial, que creo que eso es lo que nos interesa, a todos nos interesa. Vamos entonces a hablar del segundo punto del programa, que es el derecho notarial. Yo estoy obligado, como les dije a ustedes, en principio, a trasladarles todos mis conocimientos, enseñarles a ustedes, pero ante todo ese otro condimento que es necesario en estas clases, la motivación para que a ustedes les guste el derecho notarial. Quiero motivarles a que a ustedes les guste, que ustedes compartan conmigo, que ustedes pregunten, que ustedes manifiesten el sentimiento con respecto al ejercicio del derecho notarial. Hoy, y como lo decía en clase pasada, hoy me comentaba un compañero de la clase y encontrábamos 2 artículos relacionados con la palabra abogados, y de ahí no van a encontrar ustedes más artículos que los que están en los primeros artículos, por si lo quisieran leer, por si ustedes lo quieren ver, quieren analizar, quieren abrir su código de notariado, que ya se los pedí. Primeramente Dios, para el día viernes ya vamos a hablar del código notariado, vamos a hablar de algunos artículos que son relevantes y muy importantes. Entonces, pues en los primeros artículos van a encontrar ustedes la palabra abogado, los primeros artículos, y de ahí no van a encontrar más, por la petición que también les hice cuando entren a mi curso de Derecho Notarial, cuando me vean y digan, bueno, aquí está el notario, no es nuestro profesor, es el notario. Y básicamente es para que ustedes cambien ese su disco duro de lo forense, el disco duro de lo que son ustedes los abogados, los que vienen de 3 años de imbuirse de lo que es todo el derecho sustantivo civil, el derecho sustantivo penal. Y algo también importante que como reflexión se los hago ver cuando estén leyendo su código notariado, se van a dar cuenta que con poca fortuna van a encontrar ustedes definiciones de las instituciones del derecho notarial. Si miramos el artículo 8 del Código Notariado y lo leemos, ¿qué dice del protocolo? Pues ya les refería a ustedes. Del protocolo dice única y exclusivamente colección ordenada de escrituras, matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. No nos dice más de lo que es el registro notarial, no nos dice más de lo que es el protocolo. En el artículo 1 no nos da una definición de qué es notario. Simplemente dice que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Pero no nos da entonces una definición de cada una de las instituciones de derecho notarial. ¿Cómo vamos a hacer nosotros?
pues el pensamiento es que ese código de notariado, más que artículos de derecho sustantivo notarial, tiene artículos que se relacionan con el derecho adjetivo. La mayoría de artículos son de formalidades, son del ejercicio del notariado que le corresponde al código notariado y que nos corresponde a nosotros. Andrés López, pues le agradezco que se haya adelantado usted a darnos el artículo 7, pero creo que les quitó la emoción de los compañeros de verlos por sí mismos ellos o de buscarlos en su código. Yo le agradezco, Andrés. También está el artículo 5 del Código Notariado. Busquen el artículo 5, dice los abogados consultores, y el artículo 7 que se relaciona con al abogado. Cuando lleguemos a ese momento vamos a platicar de por qué se menciona o por qué se dice lo relacionado con el abogado y cuáles son los aspectos relevantes ahí de la palabra abogado en esos dos artículos que le mencioné. Muchas gracias, Andrés, por su observación, no me diga lo siento, Andrés, porque usted lo vio y usted se adelantó, ¿verdad? O sea, creo que lo que les quitó ahorita es ir a ver su código. Si tiene ya su código, les pido por favor que lo subrayen y que pongan ahí. En el artículo 5 dice abogados consultores, el artículo 7 dice abogados, que es el que me voy a referir más porque es el más importante, ¿verdad? En el artículo 5 simplemente dice quiénes más pueden ejercer el notariado, pero el artículo 7 sí establece directamente cuál es la diferencia entre lo que es el abogado y ser notario. Por eso me refería al artículo 7 el día viernes. Así que muchas gracias, Andrés, nuevamente. Y ya dicho esto, compañeros, voy a hablar de lo que es el derecho notarial y su definición. Yo les comenté a ustedes el viernes, dicto muy poco, pero este sí va a ser el momento en que les voy a dictar. Son 2 o 3 líneas las que les voy a dictar. Voy a darle la definición de derecho notarial para luego explicarles la definición digamos, con sus 3 elementos que la conforman, que son estos 3. Así que por favor quisiera que copien ustedes la siguiente definición de derecho notarial. Ponen como título derecho notarial. Derecho notarial es el conjunto de normas, principios e instituciones. Conjunto de normas, instituciones, teorías, doctrinas, eso como ustedes lo quieran referir, que estudian la organización notarial, que estudian la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Bien, ya no dicto más, ahora voy a explicar, compañeros. Les pido su atención. Les pido a ustedes y les digo a ustedes que con esta explicación ustedes podrían hablar 5 minutos también de qué es el derecho notarial, a qué es, porque vean ustedes la importancia. Cuando yo examino el derecho notarial, cuando yo examino en el examen técnico profesional, en el examen privado, como se le denomina, para romper hielo con los compañeros, siempre pregunto qué es el derecho notarial y luego qué es el notario. Deme una definición de notario y deme una definición de derecho notarial. Y vean, si se limitan única y exclusivamente a recitarme qué es el derecho notarial, pues no me van a sorprender si no conocen o si no saben explicar el contenido de estos 3 elementos, ¿sí?, que conforman la definición de derecho notarial. Y la importancia de los mismos es que si únicamente repetimos y decimos que el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones, doctrinas, teorías que regulan o que estudian la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público, de verdad, compañeros, si solamente la recitamos y si solamente la decimos, dejamos un vacío
un vacío de la teoría, un vacío doctrinario con respecto a cuál es el significado del derecho notarial. Comienzo entonces explicando el primero, la organización notarial. Entonces, ¿qué regula, qué estudia el derecho notarial? La organización notarial. Recordemos algo muy importante. En el punto número 4 del programa, que lo leímos el día viernes y así rápidamente se lo leí y les dije, régimen disciplinario del notario. Y en ese régimen disciplinario del notario es precisamente la organización notarial. Nosotros nos debemos para con la sociedad, pero también para con el Estado. Al Estado le interesa sobremanera mantener el imperio del derecho, el imperio de la ley en las relaciones entre los particulares. Entonces, ¿qué es al Estado quien va en búsqueda de que nosotros los notarios cumplamos con una buena función notarial? Que cumplamos el ejercicio del notariado, que lo cumplamos con estricto rigor a los requerimientos, a las formalidades que establece la ley. Entonces, ¿qué significa la organización notarial? Van a ser las instituciones que a nosotros nos fiscaliza, van a ser las instituciones que en su momento, ¿sí? Que en su momento tienen que velar porque haya un buen ejercicio del notariado, ¿sí? Eso es la importancia de esta organización notarial. Y empecemos con la primera, el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Que es una institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Quien nos va a sancionar por un mal ejercicio del notariado es la Corte Suprema de Justicia. Pero quien nos revisa, quien nos fiscaliza, quien determina si nosotros los notarios estamos cumpliendo con los requerimientos mínimos, básicos, las formalidades que establece la ley, va a ser el Archivo General de Protocolos. Ahí nos están persiguiendo para que cumplamos con las obligaciones. Para que cumplamos con las obligaciones no solamente del ejercicio de nuestra función, sino que las obligaciones que se generan del faccionamiento y autorización de los instrumentos públicos. Yo les comento y yo les confieso que tengo varios colegas míos que se dedican más a la abogacía, que son más abogados y que me justifican y me dicen: yo no abro protocolo, fíjate vos, porque cada vez aumentan más las sanciones, cada vez se vuelven más obligaciones notariales, se nos obliga a más aspectos con relación al faccionamiento de los instrumentos públicos y por eso, mira, mejor no abro el protocolo. Les comento, compañeros, el año pasado, ahorita todavía no tenemos la información, pero el año pasado, a requerimiento del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, se determinó que de 37.800 más o menos abogados y notarios inscritos, solamente 15.015 de todos los profesionales pagaron apertura de protocolo, lo que significa que menos del 50%, ¿sí?, de los abogados y notarios inscritos y colegiados en el Colegio de Abogados y Notarios, menos de la mitad son los que pagamos apertura de protocolo y cumplimos con nuestras obligaciones, porque si no hay cumplimiento de las obligaciones, hay sanción para el notario. Por eso tenemos dentro de la organización notarial el Archivo General de Protocolos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Ya verán, para los que tengan curiosidad, compañeros, la semana entrante, yo creo que ya empezó un poco, pero la semana entrante, del día lunes hasta el día 7 de febrero, que es el último día para presentar testimonios de las escrituras, una obligación notarial que ya la vamos a platicar también. Ahí, compañeros, en el edificio El Jade, séptima avenida, y creo que es entre décima y 11 calle de la zona 9, séptima avenida, el edificio Jade, ahí se vuelven unas filas de verdad tremendas para la entrega y el cumplimiento de las obligaciones notariales. Por eso necesitamos como una organización notarial, como lo es el el Archivo General de Protocolos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Y luego tenemos también los tribunales de justicia.
Los tribunales de justicia ya viene en algo de la responsabilidad penal, ¿verdad? Los tribunales de justicia ya es una sanción por el cometer un hecho ilícito, el cometer un delito, ¿verdad? Como lo puede ser la falsedad material, revelación del secreto profesional, violación de sellos, autorización de matrimonios ilegales. Todos esos delitos que el notario comete van a ser los tribunales de justicia los que sancionan. Una de las responsabilidades más importantes en el ejercicio del notariado es la responsabilidad penal, porque a quien se está defraudando, además de nuestros clientes, a quien se le está defraudando es al Estado, al que ya les dije, persigue que se mantenga el imperio de la ley, el imperio del derecho. Y por eso, lógicamente, va a ser sancionado el notario hasta con prisión, ¿verdad? O una sanción pecuniaria. Es entonces... Estamos hablando organismo judicial a través de sus tribunales de justicia y el Archivo General de Protocolos a través de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, de las instituciones, ustedes saben, constitucionalmente es una norma constitucional la colegiación profesional obligatoria. Todas las profesiones deben de cumplir con la colegiación obligatoria. Es una norma constitucional contenida en la Constitución que obliga a que todos los profesionales sí se colegien. Hay una colegiación profesional obligatoria como una característica que tiene el ejercicio del derecho notarial en Guatemala. ¿Y qué hace el Colegio de Abogados y Notarios? El Colegio de Abogados y Notarios tiene 4 órganos, que es la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Y dentro de ellos está el Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor es el que va a sancionar con una amonestación pública, con una amonestación privada, con una sanción pecuniaria o con una prácticamente suspensión definitiva o parcial o temporal del ejercicio del notariado. Son los que van a velar más que todo por el tema ético, más que todo por el tema moral, pero son aspectos que lógicamente cobran relevancia dentro del ejercicio del derecho notarial. Yo lo dije el día viernes y creo que todos los días no me cansaré de repetirlo, no me cansaré de decírselos, que el equilibrio del notario debe de ser constante con respecto a su intelecto, al conocimiento de su profesión, pero también que sea honesto, que tenga rectitud y un equilibrio grande entre lo que es lo intelectual y lo que es lo moral y lo ético para ejercer bien el notariado. José Muñoz, tiene que ver con el derecho administrativo. Sí, José, realmente no entiendo el significado de su pregunta, pero si me refiere que tiene que ver con el derecho administrativo, el ejercicio del derecho notarial, sí. Ya vamos a ver más adelante dentro de estos puntos, después de estos puntos, la relación con otras ramas del derecho, y lo voy a explicar cómo relacionamos el derecho notarial con otras ramas del derecho. Y no digamos pues la importancia de lo que usted dijo, el derecho administrativo. Séptima avenida, entre 9ª y 10ª calle. Muchas gracias, Mónica. Ahí está el Archivo General de Protocolos, es correcto. El 6 de febrero es el último día para presentar obligaciones. Bueno, muchas gracias, Enrique, porque a mí me habían dicho que era el 7 y entonces estaré pendiente de esto. Mario Figueroa pregunta qué es el protocolo. Yo le decía a Mario que no nos da unas buenas definiciones de lo que es el protocolo, pero tal y como dice Enrique posteriormente, dice en el artículo 8 del código se encontrará la definición. Pues no es una definición muy afortunada, ¿verdad? Porque lo único que dice es colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Eso es lo que dice el protocolo. Hay algunas legislaciones, hay algunas leyes en otros países que la definición del protocolo es mucho más grande, ¿verdad? Es más afortunada en dar esa definición, pero con eso para mí, en respuesta a la pregunta que hacía Mario Figueroa, creo que con eso es suficiente que usted diga que es la colección ordenada o que refiera al contenido del artículo 8 del Código Notarial. Bien, de último, con respuesta para Dora,
Como ya hablé de la organización notarial, hablé de estas tres instituciones que son instituciones públicas, ¿verdad? Y en el caso del Colegio de Abogados es una institución pues creada constitucionalmente. Les quiero comentar, la pregunta de Dora es ¿qué hace el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial? Les comento que el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial es una institución que pues acaba de cumplir sus 50 años de existencia, ya hace muchos años que empezó a existir. El Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial lo que persigue es pues la superación académica de sus miembros. Es un conglomerado bastante pequeño, el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, pero ha sido tan significativa su labor, su enjundia que ha tenido con respecto al tratamiento de muchas instituciones del derecho notarial, que se han congresos jurídicos del Colegio de Abogados y Notarios han sido cedidos al Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial hace un par de años atrás, para que en su oportunidad correspondiente se hablen sobre temas solo relacionados con derecho notarial. Les comento que se creó hace muchos años la Comisión Nacional Registral, que tiene su sede en el Registro General de la Propiedad. Y el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial también forma parte, para mí, de la organización notarial. Sin embargo, sus resoluciones, pues definitivamente no van a tener ninguna trascendencia jurídica dentro del ejercicio del notariado nuestro, ¿verdad? Porque no es una institución, digamos, civil, es una asociación que vela por la superación de los notarios, pero que lógicamente sus resoluciones no van a tener ninguna disposición con el tema del ejercicio del notariado. Pero sí es una institución pues muy buena, muy grande, su sede la tiene aquí en el Colegio de Abogados y Notarios de la Zona 2, y como lo debo repetir, ya hace muchos años que tiene existencia el Instituto de Derecho Notarial. Yo creo que con eso le doy respuesta a Dora. Yo ya formé parte de la junta directiva, juntamente con el licenciado Muñoz, formé parte en esa junta directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y créanme que va a conocer uno mucho relacionado con el derecho notarial. Voy a comentarles también que el Instituto de Derecho Notarial tiene a veces conferencias relacionadas con el protocolo, relacionadas con aspectos de derecho notarial. Ya ustedes, los estudiantes, tienen una tarifa preferencial, así que cuando haya una conferencia que tenga relevancia para lo de nuestras clases, les voy a dar a ustedes la forma en que pueden tener acceso a las conferencias virtuales, que son unos temas muy importantes relacionados con el derecho notarial. Bien. Dicho esto, compañeros, entonces doy por terminado este elemento de la organización notarial y me traslado al tema de la función notarial, que es otro elemento que forma parte de la definición de derecho notarial, y entonces es la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Es el qué hacer del notario. Aquí, compañeros, es la importancia de el conocimiento que tenga el notario con respecto a las instituciones jurídicas. Hablemos civiles, hablemos, pues me atrevo a hablar cuando digo de la relación con otras ramas, del derecho penal, del derecho mercantil, ¿verdad? Nuestro Código de Comercio. Esa función notarial va a ser el conjunto de actividades que desempeña el notario con el objeto de crear los instrumentos públicos. Son 5 instrumentos públicos que la ley le permite al notario y faculta al notario que haga y que faccione. La ley reconoce 3 instrumentos públicos que se llaman protocolares, que van con el protocolo, ya se los voy a dictar, se los voy a decir, y 2 instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Pero la función notarial, o sea, la actividad que va a desempeñar el notario es tendiente a la creación del instrumento público. El notario tiene que cumplir con todas sus actividades. Ya vamos a ver dentro de este mismo punto del programa qué actividades desempeña el notario previamente a faccionar un instrumento público. Tal vez históricamente hablando, anteriormente, pues necesitamos una hoja de papel sellado, ponerla en una máquina de escribir y teníamos que mecanografiarla. Ahora, pues con la revolución tecnológica que tenemos, con las impresoras láser, con ese tipo de impresiones que tenemos ahora, tenemos la facilidad realmente, compañeros, de prestar una buena función notarial.
Pero esa función notarial se va a generar precisamente del buen conocimiento que tenga el notario con respecto a qué actividades debe de desempeñar antes de crear un instrumento público. Y cuando hablo de esa función notarial, cuando hablo precisamente de eso, es del conocimiento de todas las leyes y las normas. ¿Para qué? Para él mismo protegerse o en determinado momento relevarse de las responsabilidades civiles, penales, administrativas, disciplinarias que se pueden generar por prestar esa su función notarial. Yo no sé si lo dije en clase o si no se los vuelvo a repetir, pero yo les decía, y creo que lo comenté en la clase de ustedes porque ustedes son de la sección C. Yo les decía que el abogado termina su función forense, su función como abogado la termina, cobra sus honorarios y se terminó prácticamente esa relación, aunque sea verbal, pero contractualmente hablando, entre su defendido y el abogado. Pero nosotros los notarios, fíjense que nosotros los notarios, aún habiendo cobrado honorarios, aún habiendo entregado los documentos a nuestros clientes, copias de sus avisos correspondientes, aún así, compañeros, podemos relevarnos de nuestra responsabilidad en determinados casos y en casos muy particularmente determinados, pues tal vez hasta en el transcurso de unos 10, 15 o tal vez en algunos casos hasta 20 años. En temas de la propiedad no hay prescripción. Y entonces créanme, compañeros, y lo decía yo en la otra clase, puede ser que entreguemos hoy el testimonio de una escritura ya inscrito, pero puede ser que 10, 12 años después nos venga una persona a nuestra oficina profesional a decirnos que él nunca pudo haber firmado esa escritura de compraventa del año 2000 porque él se encontraba en Canadá y que no había regresado a Guatemala durante los últimos 15 años, lo que puede probar con su movimiento migratorio porque jamás estuvo en Guatemala en esa fecha. Compañeros, ese es el tema de nosotros los notarios. Tenemos que ejercer el notariado cuidándonos, protegiéndonos personalmente, y lo hablo así, primeramente nosotros como notarios, y luego el cuidado de darle certeza y seguridad jurídica a nuestros clientes, porque para eso nos buscan. ¿Cuál es el fin inmediato de ustedes en la búsqueda de un notario para hacer una compraventa? ¿Cuál es el fin inmediato? Que inscriban la titularidad del derecho de propiedad de ustedes en el registro de la propiedad. Ese es el fin inmediato. Y que tengan ya ustedes su título de propiedad para decir yo soy el propietario. Ese es el fin inmediato. Pero el fin a largo plazo, el fin inmediato es que mantengamos siempre una prueba preconstituida. Ahí está ese documento, ahí está la obligatoriedad, ahí está la manifestación del consentimiento de manera gráfica con la firma. Esa firma gráfica, la manuscrita que una persona hace en el protocolo, en la escritura pública, en un documento privado cuya firma se le legaliza, eso, compañeros, es el ante mí y la firma del notario autorizándola. Y vean ustedes esa gran responsabilidad de las dos palabras sencillas, ante mí, que refiere el artículo 29, numeral 12 del Código Notariado. Ese ante mí y la firma del notario que dispone que en presencia de él firmó vendedor y firmó comprador. Entonces, la función notarial deviene para el notario la importancia, compañeros, de prestar una buena función notarial. Ese abanico que le va a presentar el notario de opciones, de contratos, de negocios jurídicos, de figuras contractuales que el notario le puede asesorar, solo lo puede hacer el notario a través de una buena función notarial. Son su cantidad de actividades que el notario va a desempeñar. ¿Para qué? Para cumplir con una buena función notarial. Y luego, compañeros, terminamos con lo que es la teoría formal del instrumento público. Importante, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, vamos concatenando, vamos hilando nosotros en una secuencia lo que es la organización notarial, lo que es la función notarial y lo que es la teoría formal del instrumento público. Yo creo, compañeros, y pues lo decía cuando los exámenes eran presenciales, yo les decía a ustedes, miren, con esta explicación que les di me pueden llenar media hoja de su examen con el cuadernillo relacionado con esto.
Yo ya no tengo esa posibilidad de pedirles a ustedes, escríbanme qué es la organización notarial, escríbanme qué es la función notarial. No, pero sí puedo pedirle, o a través de un falso verdadero, o a través de una selección múltiple, sí puedo decir, ¿verdad? En la opción correcta se encuentran los 3 elementos que conforman la definición de derecho notarial. Y en esa respuesta, en esa opción, tienen que encontrar ustedes estos 3 elementos: organización notarial, función notarial o teoría formal del instrumento público. Si no están los 3 en la opción correcta, pues definitivamente la respuesta no es la correcta, ¿verdad? Esa es la forma en que les voy a ir preguntando. O puedo decir, en la opción correcta encontrarán ustedes el elemento que se refiere a la prestación, ¿sí?, de todas las actividades que el notario lleva a cabo con el objeto de crear el instrumento público. En la opción correcta, ¿cuál tendrían que encontrar? La función notarial, ¿sí? Eso es precisamente lo que yo necesito que ustedes vayan, digamos, conociendo y vayan aprendiendo, ¿sí? Y vayan capacitándose y se vayan formando. Lo que más me interesa es motivarlos, y lo que más me interesa, aparte de que ganen su examen, por supuesto, ese es el fin inmediato de ustedes, pero a largo plazo el fin inmediato de ustedes debe de ser aprender a ejercer el notariado, a protegerse ustedes, a cumplir con sus clientes y, ante todo, ¿verdad?, la exigencia para ustedes mismos del cumplimiento de darle certeza y seguridad jurídica a sus clientes. Y, por aparte, también a la sociedad y al Estado. Muy bien. Entonces, me queda lo último, ¿verdad, compañeros?, que es la teoría formal del instrumento público. Me dan unos... Quiero terminar, como yo les decía, quiero terminar empatado con la otra sección. La otra sección terminé en 1 hora, y pues con ese inconveniente que tuve con los mensajes, entonces voy atrasado tal vez unos 5 minutos, que es lo que les voy a pedir para terminar el tema de la teoría formal del instrumento. Aquí significa instrumento público y punto P significa instrumento público. Bien. La teoría formal del instrumento público, compañeros, tal como lo dice, o la parte medular de este elemento, es la teoría formal del instrumento. Pero la parte medular es esta palabra, formal. Significa la forma, significa formalidades, requisitos, requerimientos que la ley establece para que el notario pueda crear un instrumento público lo más humanamente perfecto. Y esto no lo dice la ley, pero lo dice un tratadista del derecho notarial, que es Joaquín da Costa, que dice que el notario, dice, debe de estar capacitado y debe tener el conocimiento notarial suficiente para crear un instrumento público lo más humanamente perfecto. Porque la perfección solamente la tiene Dios. Nosotros como notarios somos seres humanos que podemos cometer errores, pero que la misma ley, a través de sus formalidades, establece la manera en que nosotros podemos enmendar, corregir los errores que hemos cometido. Pero esas son las formalidades que debemos de cumplir. Y hay formalidades que las vamos a ver más adelante, pero hay formalidades esenciales, no esenciales, formalidades generales, formalidades que pueden sancionar al notario con una multa simplemente, pero omisión de formalidades esenciales que puede dar paso a la nulidad de los instrumentos públicos. Esa es precisamente la obligación que tiene el notario de conocer cuál es la teoría formal del instrumento público. Va a haber un artículo, compañeros, que aparte de uno que les voy a mencionar en la siguiente clase, va a haber un artículo que es el artículo 29, con sus 12 numerales que vamos a platicar siempre en clase. Que siempre en clase les voy a hablar el artículo 29, su numeral 12, el artículo 29, numeral 5. Ese es el artículo que se refiere a las formalidades que el notario debe de cumplir en los instrumentos públicos. Y que la misma ley establece que la omisión de uno de ellos, determinados como esenciales, da la nulidad del instrumento público. Y cuidado, ¿verdad, compañeros? Porque la responsabilidad, ¿sí?, por el mal faccionamiento de un instrumento público, ¿en quién va a recaer la responsabilidad? En el notario. El notario es responsable tiene responsabilidad civil por el mal faccionamiento de un instrumento público.
o por el desconocimiento, o por la impericia de una mala redacción en el instrumento público. Por eso, la teoría formal del instrumento público lo que persigue, sí, José Muñoz, son los requisitos que debe contener una escritura, artículo 29, numeral 12. Los requisitos los tenemos que conocer. Yo les digo, compañeros, ese artículo 29 y sus 12 numerales nos va a servir para ver las partes de la escritura pública, nos va a servir para hacer una escritura pública, nos va a servir también hasta para enmendar escrituras públicas, pero eso es producto del conocimiento del notario. Así que la teoría formal de la escritura pública van a ser las formalidades que debemos de llenar en todos los instrumentos públicos. Y ya veremos en particular cada uno de los instrumentos públicos, porque el artículo 29 numeral y sus numerales, sus 12 numerales, refiere para todos los instrumentos públicos y en especial para la escritura pública. Pero el artículo 63 y 64 se refiere a las actas de protocolización. Y el artículo 59 se refiere a las razones de legalización de firma, que son instrumentos que van dentro del protocolo. Entonces el notario tiene que tener cuidado en conocer las formalidades del instrumento público. ¿Quién más que el notario? Y cuando decimos formalidades, pensemos en algo importante. No solo las formalidades del derecho notarial, ¿verdad? Cuando hablamos de que el notario es, metafóricamente hablando, el arquitecto, ¿sí? O el artesano del instrumento público, cuando hablamos de eso, es que el notario tiene que tener el conocimiento, no solo para la exigencia de cómo se va a identificar un extranjero, de cómo se va a identificar una persona que no tiene documento de identificación y que no lo conoce el notario. Esos requisitos y esas formalidades las tiene que conocer el notario. Es obligación del notario que conozca cada una de ellas, porque lógicamente la responsabilidad está al acecho. Decía yo en la otra clase, compañeros, nosotros nos tenemos que cuidar, Y no pensemos, digamos, de manera egoísta, diciendo, bueno, yo como notario me voy a proteger. No, nosotros nos tenemos que proteger, nosotros tenemos que relevarnos de las responsabilidades que pueden achacársele al notario. Pero también recuérdense, estamos obligados a proteger a nuestros clientes, ¿sí? No podemos esperar que nuestro cliente nos diga, mire, licenciado, usted aquí omitió testigos y dicen que este instrumento público no me lo pueden inscribir. Sí, es llamémosle, ¿qué justificación le vamos a dar a nuestro cliente por el desconocimiento de esto, de la teoría formal del instrumento público? Así que, compañeros, con esto voy a terminar la clase. Ya estoy empatado con la otra sección. Espero de verdad, compañeros, que ustedes hayan absorbido como una buena esponja, ¿verdad? Que hayan absorbido bien lo que son estos tres elementos del derecho notarial, de la definición de derecho notarial, porque vuelvo a repetirles, por gusto es que sepan qué es derecho notarial y que lo reciten si no saben qué es cada uno de estos elementos que conforman el derecho notarial. Compañeros, 35, sí. Bueno, miraremos, si quieren veamos el artículo 35C para manifestarle de una vez al compañero. Sí, es correcto. Esa es la nulidad de forma. No me quise adelantar a ese tema de la nulidad de forma porque es hasta el punto número 10 donde vemos el punto que se llama eficacia jurídica del instrumento público, que ahí sí vamos a hablar de esa responsabilidad civil y de las clases de responsabilidades civiles que el notario tiene. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco su atención, les agradezco la motivación de tenerlos a ustedes aquí, el recibir sus mensajes de ustedes pues me motiva a mí y tengo la obligación de motivarlos. Los espero el día viernes a ustedes a las 6:15 de la tarde para que continuemos esta secuencia de lo que es el derecho notarial y ya empecemos a hablar del objeto, que solo les adelanto es el subtema más pequeño de todo el programa de derecho notarial, pero les explicaré por qué. Muy buenas noches, compañeros, bendiciones, hasta el día viernes.